Michael, de Mushroom Oasis, parece esconder muchos secretos, y posiblemente tendremos que esperar a la continuación de la demo para desvelarlos. Pero puede que ya tengamos algunas pistas de lo que oculta. En la última actualización, siendo aún el segundo día, vemos que debajo de la cama hay una caja de metal. Esta caja tiene 3 pegatinas, un hongo, una luna y lo que posiblemente sea un corazón. Lo interesante aquí es el contenido, ya que, aunque Michael intenta quitarle importancia a nuestro hallazgo, diciendo que es una caja con suministros de emergencia, sus pegatinas muestran que podría ser algo de valor sentimental. Suponiendo que el contenido de la caja sea sentimental, podemos descartar que esté relacionado con la familia, ya que Michael, en una de nuestras conversaciones anteriores, nos dijo que no tiene familia. Sin embargo, sí podría relacionarse el contenido de la caja con nuestra primera conversación con Michael. Después de que nos recogiese inconscientes del círculo de hongos y nos llevase a su casa, nos dijo que había conocido anteriormente a una gran cantidad de campistas perdidos, cazadores y a algunos adolescentes fugitivos. Nos dice que nunca se encontró con alguien que buscase a su mascota y también nos da a entender que interactuó con ellos o que al menos les leyó la mente para saber con qué intenciones vagaban por el bosque. Otra pieza del puzzle podría ser el suéter con el estampado de hongos, ya que en esos 3 días, aunque hemos visto tejer a Michael, los colores de los ovillos que le hemos visto utilizar no se corresponden con los del suéter, ya que actualmente está haciendo una prenda de color verde. Por lo tanto, aunque el suéter lo haya cosido él, no lo cosió para nosotros. El hecho de que esa prenda huela a hoguera herbácea puede deberse a que lleva tiempo guardada en la casa de Michael, pudiendo estar destinada o haber pertenecido a la misma persona de la que Michael podría guardar algún recuerdo dentro de la caja. Es posible que uno de los secretos de Michael esté relacionado con estos 2 objetos, ya que ambos parecen tener un valor sentimental, siendo conservados como recuerdo. Además, cuando decidimos desconfiar de él durante la conversación antes de la cena, parece compararnos con alguien, con comentarios como «esperaba que fueses diferente» y «por favor, que esta vez sea diferente». Por lo tanto, es muy probable que tanto el suéter, la caja, sus comentarios, su miedo al rechazo y al abandono estén relacionados con un personaje que aún desconocemos. Este personaje pudo haberse marchado o haber sido engullido por los hongos. Es posible que la pérdida de este ser querido esté relacionada con los falsos hongos que han aparecido en su parte del bosque y que él parece odiar. Quiero aclarar que esto son solo teorías, y en el caso de que Michael guarde el recuerdo de una persona, no tiene por qué haber tenido una intención amorosa con ella, pudiendo tratarse de una relación de amistad. Incluso podría ser que no exista una tercera persona y que todos aquellos con los que Michael se encontró en el bosque se asustasen al verlo, desconfiasen de él o le llamasen monstruo, siendo nosotros la única excepción. Otro de los secretos de Michael está relacionado con su animal favorito, la medusa. Nos dice que tienen algo en común, pero no nos explica qué es. Ya sabemos que su parecido con una medusa no es que pique al tocarlo, ya que en el 3er día le damos la mano y aunque lleva guantes, tiene los dedos al descubierto, por lo que eso queda descartado. Si nos fijamos en la apariencia de Michael, podemos notar que su cola y sus cuernos tienen forma de hongo. En concreto, las tonalidades y manchas pueden relacionarse con el hongo de la pantalla de inicio de la demo. Tanto las características de hongo de Michael como el círculo de setas tienen una estética similar a la Amanita muscaria, pero las esporas de este hongo son de color blanco, mientras que las esporas de Michael son rosadas y las del círculo de hongos son violetas. Las setas que emiten esporas en estos tonos rosáceos son tóxicas. También es curioso cómo él conoce el poder de manipulación de los hongos, ya que sabe que pueden jugar con nuestra mente y, además de causarnos malestar, pueden influir en nuestro pensamiento. Ya que, el día que nos encontró, nos preguntó si sufríamos algún síntoma como dolor, llagas, náuseas, pensamientos intrusivos, impulsos extraños o fiebre. En mi primer vídeo sobre Mushroom Oasis, tuve la equivocación de deducir que quien nos controlaba con palabras moradas era el bosque. Ya ha quedado más que confirmado que es el círculo de hongos. Los síntomas de estos falsos hongos son muy similares a los que tenemos cuando Michael usa su poder de manipulación, como en el segundo día, cuando nos provoca dolor y caemos al suelo, o cuando aparecen letras en color rosado o morado, siendo nuestros pensamientos influidos por Michael o el círculo de hongos, respectivamente. Los poderes de manipulación y control de ambos pueden llegar a no dejarnos opción, sintiéndose como si tuviésemos impulsos extraños o pensamientos intrusivos. Otra pista es que él nos dijo que no tiene familia, por lo tanto es posible que su parecido con las medusas sea que nació de una manera similar. Las medusas, a lo largo de su ciclo de vida, adoptan 2 formas corporales diferentes, medusas y pólipos. En su fase de pólipo, pertenecen a una colonia, de la que se acaban desprendiendo para convertirse en una medusa individual.
que él naciese de ese u otro cúmulo de esa especie de hongos que él llama invasiva y de la que dice que no son hongos realmente, sino que solo lucen como tal, podría explicar sus semejanzas, tanto estéticas como en sus capacidades de manipulación y control. El hecho de que Michael y el círculo de hongos compartan poderes de manipulación sugiere que son, de alguna manera, parientes o parte de la misma especie. Es posible que cuando el fondo se pone de color rosa sea porque para poder manipularnos, Michael utiliza sus esporas de manera similar a como lo hace el círculo de hongos. Además, en uno de los finales malos, cuando atacamos a Michael con sus agujas de tejer, podemos ver que su sangre es de color azul. Los hongos que contienen psilocibina son las llamadas setas psicodélicas. Estas setas, cuando se aplastan o golpean, adquieren un color azul intenso. Por lo tanto, Michael sería un humanoide seta tóxico alucinógeno, nacido de un cúmulo de hongos, teniendo ambos la misma capacidad de control y manipulación, y seguramente usando sus esporas para influirnos. Tanto la teoría de que Michael haya perdido a una persona querida, como la idea de que él y el círculo de hongos estén emparentados, podrían estar conectadas. Si la pérdida de ese ser querido está relacionada con el círculo de hongos, podría ser la clave para entender el profundo desprecio que Michael siente tanto hacia sí mismo como por el círculo de hongos. Al autopercibirse como un monstruo, parece reconocer su conexión con los hongos que tanto odia, lo que sugiere que su autodesprecio estaría relacionado con saber que ambos comparten las capacidades de control y manipulación con las que el círculo de setas podría haberle arrebatado a alguien importante, causando en Michael su miedo a la soledad tras esa pérdida. Puede que estos sean solo algunos de los secretos que guarda Michael. Para aquellos que critican que teorice sobre la demo, tienen que saber que la propia autora de Mushroom Oasis anima a los fans a que hagan sus teorías. Cuando hay teorías sobre una obra, es señal de que el fandom está vivo. Tendremos que esperar a la continuación de la demo para desvelar los secretos de Michael por completo.